Nuevamente nos encontramos en nuestra reflexión dominical. Yo espero que los exámenes, la oración de examen que Susana ya amablemente nos ha estado ayudando a dirigir, nos vayan ayudando poco a poco a encontrar la maravilla de la obra de Dios y de la presencia de Jesús alrededor nuestro en lo que va sucediendo en todas nuestras vidas. La presencia también del Espíritu Santo, de Dios Padre y de la Virgen María. La celebración de este domingo está centrada en el Evangelio de las bodas de Caná y es el tercer evangelio que está centrado en esta manifestación. Manifestación de los Reyes Magos, manifestación al pueblo judío en el Jordán, manifestación ahora a sus discípulos y a los que estaban ahí. Pero esta manifestación es interesante porque está basada en un aspecto. Fíjense cómo Jesús prácticamente no habla. Jesús solamente habla con María, su madre, y le dice, es más, y si habla, no es para revelarse, al contrario, es para decirle, todavía no me tengo que revelar. Y sin embargo, es un aspecto interesantísimo en la revelación de Jesús, porque la fe, o sea, el descubrimiento de Dios en nuestro entorno, en nuestra vida, el descubrimiento de Dios, consta fundamentalmente de tres aspectos. La fe consiste en tres aspectos. Primero, una palabra. Alguien viene y me anuncia, alguien viene y me explica, me da catecismo, me proclama el querigma, ¿no? Una palabra. Luego, signos que avalan esa palabra, pero no son suficientes. La palabra y los signos, nosotros vemos cómo Jesús hizo muchísimos signos, muchísimos milagros, y hubo gente que no creyó, a pesar de que Jesús les predicó y a pesar de que vieron los milagros. Hace falta un tercer elemento, que es lo que veíamos en los Reyes Magos, una disposición interior de acoger la gracia de Dios. La gracia que viene por el símbolo de una estrella, el símbolo de unos ángeles o unos ángeles, la fuerza del Espíritu Santo, o sea, la capacidad, la disposición sencilla, Belén, la más pequeña. Decíamos que Jesús nace en los corazones pequeños, sencillos. Esa disposición de búsqueda, humilde, sencilla, sin complicaciones, para que colabora con la gracia de Dios. Una palabra, unos signos y esa disposición de colaborar con la gracia de Dios. Bueno, obviamente porque la gracia ya se nos dio. Si no se nos diera la gracia, la fe sería imposible. Entonces tenemos en Caná que no hay mucha predicación, pero sí está el signo. El agua se convierte en vino. En el caso del bautismo teníamos la palabra, este es mi hijo amado, y teníamos un signo, el Espíritu, la paloma, ¿no? Como Espíritu Santo. Pero era un signo más modesto que el que vamos a ver hoy en Caná. Incluso en el caso de los Reyes Magos, el signo era todavía más modesto. Una estrella, pues puede ser cualquier fenómeno astronómico. ¿Hoy qué tenemos? Hoy tenemos un pasaje precioso, donde están en una boda y donde María se da cuenta que les hace falta vino a los novios. Y esto es maravilloso, porque Jesús anda en lo suyo y sus discípulos andan en lo suyo. Pero María se da cuenta que les hace falta vino a los novios. María se anticipa ante una necesidad que se va a convertir en una situación vergonzosa para unos novios. El papel de María en la iglesia, el papel de María que se da cuenta de nuestras necesidades, el papel de María que se da cuenta de las necesidades de la iglesia y que está constantemente diciéndole a Jesús, ayúdales. Eso es bellísimo. María acude a Jesús, Jesús le dice, todavía no es mi hora, pero María va con los encargados y les dice, hagan lo que Él les dice. Esta frase, hagan lo que Él les diga, o hagan lo que Él les dice, es potentísima. Es precisamente el tercer elemento del que nosotros estábamos hablando para poder descubrir la presencia de Dios en nuestras vidas, nuestra disposición. Nosotros hacemos lo que nos dice quién, lo que nos dice la televisión, lo que nos dice la moda, lo que nos dice la superficialidad, lo que nos dice el internet en el primer Google que hacemos, lo que nos dice la opinión pública,
lo que nos dice la gente en general, superficialmente. ¿Cuál es mi criterio para actuar? ¿Hago lo que me dice Jesús? ¿Hago lo que me dice el Espíritu Santo? ¿Hago lo que me dice Dios Padre? ¿Hago lo que me dice la Iglesia? Cuando nosotros obramos en obediencia a Dios y a la Iglesia, suceden milagros, verdaderos milagros. Entonces ellos hacen lo que Jesús les dice. Y Jesús les dice, ven esas 6 tinajas, llénenlas de agua. Ahora, dice que son tinajas de la purificación. O sea que la gente ahí se lavaba las manos. ¿Cómo quedaba esa agua? ¿Cómo quedaban esas tinajas después de que la gente se lavaba las manos? Pues quedaban sucias. Jesús toma de lo que está sucio y de ahí saca lo mejor, el mejor vino. De lo peor de ti, de los errores que hayas cometido, tu historia, tus debilidades o tus complejos, tus heridas, cualquier cosa de ti que no te guste. De ahí, Jesús puede sacar lo mejor de ti. Esta es una bellísima enseñanza. Ahí está Jesús manifestándose alrededor de nosotros. En tu debilidad, dice a San Pablo, dice, mi gracia, dice que en su diálogo con Jesús recibió esta palabra, mi gracia se muestra en tu debilidad. Pues escucha del Señor esas palabras hoy. Su gracia se muestra en tu debilidad. De la purificación viene el mejor vino. Y hablemos ahora del mejor vino. El mejor vino, aunque viene después, es a veces el vino cuando hemos caído en la cuenta de que el vino del Señor es mejor que el nuestro. Muchas veces nos hemos cansado demasiado. Hay una canción muy bella que dice, cansado del camino, cansado del camino. ¿Por qué cansado del camino? Porque he tratado de hacer todo con mis propias fuerzas. Ese es el vino primero que servimos en nuestra vida, es hacer todo con nuestra propia fuerza, con nuestros recursos humanos, nada más. Cuando se nos agotan nuestros recursos humanos, empezamos a entrar en madurez. Empieza a sucedernos lo que le pasó a Pedro cuando el Señor le dice, cuando eras joven ibas a donde querías con tus fuerzas. Ahora irás a donde otros te llevan. Empiezas a ser maduro. Y ahora empezamos a decir, sí, Señor, llévame por donde tú quieras. Llévame, dame el vino bueno, porque mi vino ya se acabó. Ya no tengo más que dar. Ya no sé cómo hacer mi vida feliz. Ya intenté de todo. Ahora dame tú. Ese vino bueno es precisamente el Espíritu Santo, como que veíamos en el domingo pasado, que recibimos en el bautismo todos, y que se nos describe en la segunda carta de hoy, en la carta a los Corintios, don de ciencia, don de sabiduría, don de fe, el don de hacer curaciones, poderes milagrosos, es lo que Jesús está haciendo. Habíamos dicho que Jesús en su humanidad no hacía estas cosas. Jesús hacía estas cosas en el Espíritu Santo que había recibido en el bautismo, igual que tú y que yo. Por lo tanto, tú y yo podemos hacer estas cosas. Don de profecía, el don de discernimiento de espíritus, el don de lenguas, el don de interpretarlas, pero todo en un mismo espíritu. ¿En cuál espíritu? En el que hemos recibido en el bautismo. Y todo para edificar a la iglesia. Ese es el vino nuevo. La fuerza del Señor que está en ti. Y por eso cuando el Señor se nos manifiesta, decíamos, ya se nos ha explicado, pero cuando vemos estos signos, ¿verdad? Estos milagros, decimos, es verdad, este es el Hijo de Dios. Esa palabra que escuchamos en el bautismo, este es mi Hijo en quien me deleito, cuando vemos que el agua de purificación la convierte en el mejor vino, decimos, es verdad, este es el Hijo de Dios. Y en tu vida, tú has escuchado que Dios te ama, tú has escuchado que la iglesia es la extensión del amor de Cristo para ti. Bueno, busca los signos y colabora, ¿verdad? Para descubrir a Dios en tu entorno, cómo Él te está bendiciendo constantemente a través de los sacramentos y a través de todos los medios que hemos ido platicando, para que dejes de esforzarte con tus propias fuerzas y empieces a beber el vino bueno, es decir, a vivir con las fuerzas del Señor, con los dones del Señor. La diferencia es como remar
barquita con tus propios brazos o desplegar las velas y dejar que el viento empuje la barca de tu vida a una velocidad y con una gozada de la vida, porque es el amor del Señor y son los dones del Señor los que se están empujando. Que esta manifestación de Cristo que vino en Belén y que después se manifestó en el Jordán y que después en Canaán nos mostró como por intercesión de María nosotros recibimos toda la riqueza de su amor y toda la potencia del Espíritu, nos ayuden a empezar este año 2022 con un vino nuevo. Que Dios los bendiga.